Marcos 12:18. Se le llegaron algunos saduceos, de los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaban diciendo: Maestro, Moisés nos ha prescrito que si el hermano de uno viniera a morir y dejare a la mujer sin hijos, tome el hermano esa mujer y dé sucesión a su hermano. Eran 7 hermanos. El primero tomó mujer, pero al morir no dejó descendencia. La tomó el segundo y murió sin dejar sucesión, e igual el tercero, y de los 7 ninguno dejó sucesión. Después de todos, murió la mujer. Cuando en la resurrección resuciten, ¿de quién será la mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Díjoles Jesús: ¿No estáis equivocados por no entender las Escrituras ni el poder de Dios? Porque cuando resuciten de entre los muertos ni se casarán ni serán dadas en matrimonio, sino que serán como ángeles en los cielos. Por lo que toca a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en lo de la zarza, cómo habló Dios diciendo: Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, sino de vivos. Muy errados andáis. Se le acercó uno de los escribas que había escuchado la disputa, el cual, viendo cuán bien había respondido, le preguntó: ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús contestó: El primero es: Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay mandamiento alguno. Díjole el escriba: Muy bien, maestro, con razón has dicho que Él es el único y que no hay otro fuera de Él, y que amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, es mucho mejor que todos los holocaustos y sacrificios. Viendo Jesús cuán atinadamente había respondido, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió ya más a preguntarle. Tomando Jesús la palabra, decía enseñando en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Mesías es hijo de David? David mismo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dicho: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. El mismo David le llama Señor, de donde pues viene que sea hijo suyo. Una gran muchedumbre le escuchaba con agrado. En su enseñanza les decía: Guardaos de los escribas, que gustan de pasearse con rozagantes túnicas, de ser saludados en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, mientras devoran las casas de las viudas y simulan largas oraciones. Estos tendrán un juicio muy severo. Estando sentado enfrente del gazofilacio, observaba cómo la multitud iba echando monedas en el tesoro, y muchos ricos echaban muchas. Llegándose una viuda pobre, echó 2 leptos, que hacen un cuadrante, y llamando a los discípulos les dijo: En verdad os digo que esta pobre viuda ha echado más que todos cuantos echan en el tesoro, pues todos echan de lo que les sobra, pero ésta de su indigencia ha echado cuanto tenía para vivir. Marcos 13. Al salir el del templo, díjole uno de los discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué construcciones. Y Jesús les dijo: ¿Veis estas grandes construcciones? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea demolida. Habiéndose sentado en el monte de los Olivos enfrente del templo, le preguntaban aparte Pedro y Santiago, Juan y Andrés: Dinos cuándo será esto y cuál será la señal de que todo esto va a cumplirse. Jesús comenzó a decirles: Mira que nadie os induzca a error. Muchos vendrán en mi nombre diciendo: Yo soy, y extraviarán a muchos. Cuando oyereis hablar de guerras y rumores de guerras, no os turbéis, es preciso que esto suceda, pero eso no es aún el fin. Porque se levantarán pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá terremotos por diversos lugares, habrá hambres. Ese es el comienzo de los dolores. Estad alerta. Os entregarán a los sanedrines y en las sinagogas seréis azotados y compareceréis ante los gobernadores y los reyes por amor de mí para dar testimonio ante ellos. Antes habrá de ser predicado el Evangelio a todas las naciones. Cuando os lleven para ser entregados, no os preocupéis de lo que habéis de hablar, porque en aquella hora se os dará que habléis, pues no seréis vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y les darán muerte, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo.
Cuando viereis la abominable desolación instalada donde no debe, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en el terrado no baje ni entre para tomar cosa alguna de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para recoger su manto. Ay de aquellas que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad para que no suceda esto en invierno. Pues serán aquellos días de tribulación tal como no la hubo desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni la habrá. Y si el Señor no abreviase aquellos días, nadie sería salvo, pero por amor de los elegidos que Él eligió, abreviará esos días. Entonces si alguno os dijere, he aquí o allí al Mesías, no le creáis, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas y harán señales y prodigios para inducir a error, si fuere posible, aun a los elegidos. Pero vosotros estad sobre aviso. De antemano os he dicho todas las cosas. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, se oscurecerá el sol, y la luna no dará su brillo, y las estrellas se caerán del cielo, y los poderes de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes con gran poder y majestad, y enviará a sus ángeles y juntará a sus elegidos de los cuatro vientos, del extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended de la higuera la parábola: cuando sus ramas están tiernas y echa hojas, conocéis que el estío está próximo. Así también vosotros, cuando veáis suceder estas cosas, entended que está próximo, a la puerta. En verdad os digo que no pasará a esta generación antes que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuanto a ese día o a esa hora nadie la conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Como el hombre que parte de viaje al dejar su casa encargó a sus siervos a cada uno su obra, y al portero le encargó que velase. Velad pues vosotros, porque no sabéis cuándo vendrá el amo de la casa, si por la tarde, si a medianoche, o al canto del gallo, o a la madrugada, no sea que viniendo de repente os encuentre dormidos. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Marcos 14. Faltaban 2 días para la Pascua y los ácimos, y buscaban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo apoderarse de él con engaño y darle muerte, porque decían, no en la fiesta, no sea que se alborote el pueblo. Hallándose en Betania, en casa de Simón el leproso, cuando estaba recostado a la mesa, vino una mujer trayendo un vaso de alabastro lleno de un ungüento de nardo auténtico de gran valor, y rompiendo el vaso de alabastro se lo derramó sobre la cabeza. Había algunos que, indignados, se decían unos a otros, ¿para qué se ha hecho este derroche de ungüento? Porque pudo venderse en más de 300 denarios y darlo a los pobres. Y murmuraban de ella. Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Una buena obra es la que ha hecho conmigo, porque pobres siempre los tenéis con vosotros, y cuando queráis podéis hacerles bien, pero a mí no siempre me tenéis. Ha hecho lo que ha podido, anticipándose a ungir mi cuerpo para la sepultura. En verdad os digo, donde quiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo se hablará de lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Judas Iscariote, uno de los 12, se fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero, y buscaba ocasión oportuna para entregarle. El primer día de los ácimos, cuando se sacrificaba la Pascua, dijéronle los discípulos, ¿dónde quieres que vayamos para que preparemos la Pascua y la comas? Envió a 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua, seguidle, y donde él entrare decid al dueño, el maestro dice, ¿dónde está mi departamento en que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él os mostrará una sala alta, grande, alfombrada, pronta. Allí haréis los preparativos para nosotros. Sus discípulos se fueron y vinieron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, vino con los 12 y recostados y comiendo dijo Jesús, en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, uno que come conmigo. Comenzaron a entristecerse y a decirle uno en pos de otro, ¿soy yo? Él les dijo, uno de los 12, el que moja conmigo en el plato, pues el Hijo del Hombre se va, según de él está escrito, pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Mejor le fuera a ese hombre
no haber nacido. Mientras comían, tomó pan y bendiciéndolo lo partió, se lo dio y dijo: Tomad, este es mi cuerpo. Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entregó y bebieron de él todos. Y les dijo: Esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que ya no beberé del fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios.